Este es el circuito implementado para nuestro amplificador de 2 etapas. En primera instancia tenemos nuestra señal de entrada. Tenemos un amplificador que lo usamos como acople de impedancias para proteger nuestro puerto jack 3.5. De primera etapa tenemos un amplificador de voltaje con su respectiva resistencia a tierra, que la calculamos, el potenciómetro, que nos va a permitir es variar la intensidad de salida. Tenemos nuestra resistencia RB, que la usamos como protección para nuestra segunda etapa, que es un amplificador de corriente. Para este caso, cada tic tuvo un beta distinto, lo que nos hizo es calcular la resistencia para cada uno de ellos, y ya lo que sería el speaker con su resistencia interna. Este es nuestro circuito implementado en la protoboard. Tenemos el más VCC, voltaje de entrada positivo, voltaje de entrada negativo. Esto es más que todo para los amplificadores. Tenemos tierra, la polarización para ambos lados, que quede mejor distribuido nuestro circuito. Tenemos nuestra señal de entrada al TL084. Tenemos aquí estos dos cablecitos que son la parte de acoplo de impedancias para la protección del jack 3.5. Tenemos aquí la salida hacia nuestro segunda etapa de amplificación de corriente. Tenemos aquí la resistencia a tierra, que para los tip y la resistencia a tierra usamos trimmers para que las resistencias sean más exactas. Y en el caso de los tip, pues porque el beta varía un poco, entonces para que funcionara mejor. Entre el punto cable negro y el grisecito va conectado el potenciómetro. Y ya lo que vendría siendo la salida, entre la salida del amplificador y tierra, que donde conectamos es el speaker. Compañeros y docentes, a continuación vamos a visualizar lo que es el funcionamiento de nuestro amplificador de audio, que tiene una etapa inicial de voltaje, una etapa final de amplificación de corriente. Aquí tenemos una protección para el puerto y a continuación vamos a mostrarle cómo se visualiza las señales de entrada y salida, ingresando los voltajes y dando a reproducir a la canción. Aquí se aprecia a medida que uno va aumentando el volumen lo que se visualiza en la gráfica. En las tablas que vamos a visualizar a continuación, en la primera de ellas se puede observar cómo logramos validar, corroborar, confirmar ese rango audible para las personas promedios, para el ser humano promedio, que va de los 20 Hz a los 20.000 Hz. Se realizaron unas muestras, unas tomas aleatorias. Cada integrante del grupo lo que hace es escuchar con el oído izquierdo o derecho y se determina y logra llenar esa tabla que valida la información. Vamos a mostrar los rangos de frecuencia audible. En ese momento vamos a empezar con bajas frecuencias. Empezaremos con 0 Hz. Prácticamente 0 Hz. Para ninguno de los dos oídos a esta frecuencia escuchamos. ¿Qué pasa a Santiago Cho? Efectivamente, con oído derecho no se escucha, con oído izquierdo tampoco. No se escucha nada. Ahora probaremos cambios para 10 Hz. Oído izquierdo no escuchamos. Oído derecho no escuchamos. Oído derecho no se escucha, oído izquierdo tampoco. Oído izquierdo no escucha.
Oído derecho tampoco se escucha. Para un rango de 20 Hz está el límite del rango audible. El oído izquierdo no se percibe, pero el derecho tampoco. Entonces, compañeros, ahora vemos aquí un rango que tenemos, un valor 26, está dentro del rango audible que va de los 20 a los 20.000. Con el oído izquierdo se alcanza a percibir un pequeño sonido y con el derecho también. A continuación vamos a tener una frecuencia de 131 y obviamente se escucha mucho el ruido y vamos a pasar al valor de los kilohertz. Como se alcanza a apreciar, estamos trabajando a los 800 Hz y se puede percibir sin estar tan cerca del parlante. Estamos a 1 kilo y se puede apreciar, vamos a seguir subiendo. Estamos hablando de 2.7 kilos, casi los 3, y es alto. 3 kilohertz. Ahora estamos en los 8 kHz y vamos a seguir aumentando hasta los 20 kHz. Entonces se logra apreciar muy poco el ruido y a los 20 no se percibe nada. Ya se deja de escuchar, ya no se escucha. Vamos a llevarlo hasta el límite que son los 30 kilos. Bueno, tenemos ya el límite de frecuencia para nuestro amplificador de audio. Vamos a apreciar que por el oído izquierdo y por el derecho percibimos pues el sonido a tan alta frecuencia. En la siguiente tabla lo que hacemos es confrontar para las altas frecuencias el valor en el que ya dejamos de escuchar ese pitido agudo, característico de la alta frecuencia. Empezamos en una frecuencia intermedia de 3 kHz y vamos disminuyendo hasta que llegamos a los 120 Hz, en donde ya no se escucha el tono agudo, sino que se empieza a escuchar el tono grave de las bajas frecuencias. Para este caso se reportó un voltaje RMS de 1.13, solo para altas frecuencias. Compañeros, aquí podemos apreciar efectivamente, tenemos nuestra señal de entrada de 236 milivoltios. Podemos validar que nuestro amplificador se encuentra funcionando perfectamente, ya que a la salida tenemos un voltaje de 1.68, se logra apreciar cómo se amplifica. Si vamos a modificar aquí el valor de la resistencia o volumen, podemos apreciar también cómo empieza a amplificar a la salida.